Estimados amigos y amigas de la plataforma Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, martes 30 de junio, hemos llegado a nuestro último día de transmisiones de lo que significa la presentación de la primera serie de 20 títulos de la colección iberoamericana Primavera Poética, publicada por el equipo de Lima Lee de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima. Esta mañana es una mañana especial porque estamos conectados con un compatriota nuestro, con un poeta a quien seguimos desde hace muchos años, leemos su obra, admiramos su poesía y es uno de los más destacados referentes de lo que ha significado la poesía de los últimos 30, 40 años. Me estoy refiriendo a Jorge Nájar, poeta de malas maneras, ganador del premio Copé de Oro de poesía, ganador del premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional. Jorge Nájar fue miembro del movimiento Hora Cero. Es un hombre que tiene mucho que decirnos sobre lo que ha significado el movimiento poético de los últimos años, así que vamos a tratar de conversar con él al máximo. Vamos a tratar de lanzarle preguntas que nos puedan ayudar a esclarecer un poco sobre lo que está sucediendo con la poesía peruana y sobre todo con la ubicación de la poesía peruana en el espectro de la lengua en español. Es un placer, querido Jorge, tenerte esta mañana en esta comunicación gracias a Lima Lee. Buenas tardes en París. Buenos días, Harold, en Lima. Es un verdadero placer hablar contigo. Ya sé que tú y yo tenemos un diálogo largo y sostenido desde hace más o menos 10 años, ¿no? Que nos conocimos en Lima vía ¿quién? Vía el director de la colección. ¿Cómo se llama este editor? Willy del Pozo. Sí. Willy del Pozo, el primer editor de una entrega que hice acerca de la vida de César Vallejo. Willy del Pozo, buenos días, ojalá estés escuchando. Aquí estamos, Harold, abiertos a todas las preguntas. Yo soy miembro de la generación del 70. Mis principales amigos en Lima han sido desde la adolescencia los chicos que fueron de la Universidad Federico Villarreal. Era la universidad más popular entonces en Lima. Digo más popular porque allí caíamos todos los que veníamos de las provincias de nuestro país. Allí me di cuenta que más que cualquier otro espacio, el patio de la Universidad de la Villarreal era el patio del Perú, de los jóvenes peruanos, digamos, ¿no? Allí me hice a la literatura. Allí encontré mis primeros amigos. Nunca me olvidaré de Antonio Claros, por ejemplo, un poeta que tenemos un poco en el olvido, pero que es un poeta de primera, es un poeta muy singular. Publicó sus primeros poemas en la colección de La Rama Florida y fue el primer poeta que conocí en Lima. Magnífico poeta. Habría que hacer algo para recuperarlo. Luego me conocí con Jorge Pimentel, otro magnífico poeta en otro registro, pero igualmente intenso, lúcido, generoso. Es el hombre que me abrió las puertas a todas las publicaciones que hice cuando yo era muy joven todavía. Así estamos, mi querido Aaron. Gracias por remitirte a esa memoria de la amistad que sobre todo en tiempos como este es muy necesario fortalecer, porque alguna vez escuché de un poeta, un vecino, Rigoberto Mesa Chunga, referirse a otro gran intelectual que tuvo la Universidad de San Marcos, que había escuchado una máxima que decía que el hombre era hechura de sus amigos. Y qué bueno que una persona con tu trayectoria, ¿no?, dé fe de esa máxima. Creo que eso es algo muy, muy valioso y que habla bien además de la sensibilidad de tu persona como poeta. No estamos solos, querido Jorge. En este momento están siguiéndonos en esta transmisión el poeta Sisto Sarmiento, desde Primavera Poética, que está
replicando lo que estamos en este momento conversando en nuestras redes sociales. Está En también la altavoz. poeta peruana Marta Arauzo, la poeta Carolina Zamudio de Argentina, ella radica en Montevideo. Te envía un fuerte abrazo María Juliana Villafane desde Puerto Rico. Así que estamos en compañía de poetas, que creo yo es la mejor compañía, querido Jorge. Siempre he creído que la poesía es una lámpara. Ojalá siempre nos alumbre. La poesía es una lámpara desde que yo comencé a ser consciente de que había que apuntar, había que orientarse por allí. Recuerdo que cuando niño en casa había muy pocos libros, pero aún así nunca faltaba una Biblia. Y de esa Biblia, mi abuela siempre pedía que le leyeran los proverbios. Creo que escuchar esos proverbios bíblicos fue para mí el primer acercamiento a la verdadera poesía. Luego, soy también el producto de lecturas caóticas, desordenadas, porque como he dicho siempre, yo soy un producto de lo que entonces se llamaba la literatura de cordel, esa literatura que viajaba en los barcos de los navegantes de los ríos amazónicos. Mi padre, cada vez que llegaba a casa, siempre aparecía con algún libro. Yo tendría, no sé, unos 15 años, creo, cuando él llegó con un grueso volumen envuelto en la piel de un tigrillo y lo dejó sobre la mesa. Curioso, me acerqué a ver qué había debajo de la piel del tigrillo y lo que había era nada menos que Nuestra Señora de París, Víctor Hugo. Allí comienza mi acercamiento a la literatura francesa. Allí comienza tal vez una de las razones por las que sigo viviendo aquí. Te envían también saludos Jesús Rito desde México y Paola Zambrano desde Ecuador. Muchísimas gracias. Yo escribí hace algunos años, cuando con la Universidad Federico Villarreal, nuestro amigo Dimas Arrieta era director del fondo editorial, un texto sobre tu poesía, ¿no? Que salió publicada como, acá tengo el libro, como Poesía Perfecto. Reunida, un libro hermoso de casi 400 páginas, que es un recorrido por la obra poética que habías publicado hasta ese momento. Esto fue el año 2013, en la que yo me detuve sobre tu personalidad como migrante. Tú que eres un poeta que nació en Pucallpa, que llegó a Lima, creo que en un momento de total efervescencia en nuestra literatura, coincidiste y fuiste miembro, uno de los fundadores del movimiento Hora Cero, que para muchos es uno de los movimientos que ha marcado incluso territorialmente la poesía en el Perú, y luego partiste a Francia. Me gustaría que me comentes, antes de ingresar, porque sí le quiero preguntar sobre Hora Cero, a cómo es que asimilaste esa personalidad migrante, esos cambios que tuviste de la selva a la capital y de la capital a la ciudad luz. Curiosamente, lo que te voy a decir tiene que ver mucho con la política. Mi padre fue un militante aprista y por lo mismo fue un perseguido político. Cuando yo era muy niño, tuvimos que salir de la Amazonía, salir de Iquitos, de Pucallpa, e ir a escondernos en Huánuco. Tendría pues 5 años. Luego de Huánuco, en la época más dura del odreísmo, tuvimos que trasladarnos a Huancayo. Y de Huancayo a Huancavelica, siempre tratando de que mi padre no sea capturado. Yo soy, pues, de alguna manera, víctima del odreísmo. Y de alguna manera, esa situación hizo de mí lo que soy, un inmigrante, un viajero. He estado muy temprano en los Andes, ya te he dicho, Huancayo, Huancavelica, ¿qué tal frío, madre mía? Y luego de Huancavelica pasamos a los barrios altos en Lima,
en Lima, en los barrios altos, aprendí a leer. Hasta que mi padre, en un acto de profunda preocupación y de hastío con la pobreza, dijo, nos regresamos acá, nos regresamos a la Amazonía. Yo tendría pues 6 años cuando regresamos a la Amazonía y ya había recorrido, mira cuánto del Perú. Claro. En Pucallpa estudié la primaria, la secundaria y siempre viajando a los campamentos donde trabajaba mi padre. De allí, de esos campamentos, he salido yo. Yo soy un hijo al mismo tiempo de un pequeño comerciante de la madera, un oficio ahora caído en desgracia porque no hay que explotar la madera, ¿no? Bueno, pero yo soy hijo y soy el resultado de eso. Y mi vida está marcada por haber crecido junto a los trabajadores, junto a los cazadores, junto a los fisgas, como decíamos entonces, que eran las gentes especializadas en conocer los secretos de la pesca. Eso, todo Omar Aramayo. Omar Aramayo. ¿Está donde Omar Aramayo está Omar? Te envía un fuerte abrazo con un rumor de árboles y una fuerte lluvia charapa. Formidable. Omar. Un poeta que yo quiero mucho. Tú tal vez no lo sepas, pero con Omar tenemos compartidos muchos andares por la Victoria, muchos andares por Lima. Un amigo que yo quiero mucho. Dile que le agradezco mucho su amistad. Bueno, así llegué yo, con todo ese mundo, llegué a la Villarreal. Y allí en la Villarreal, mis amigos, ya dije, fueron estos, Antonio Claros, sobre todo, Jorge Pimentel, cuando ya estaba prácticamente por salir yo de la universidad, y había una chica que también escribía poesía, Johnny Bayona, y otra chica que también escribía poesía, Sonia Luz Carrillo. Y ahí estaba mi querido amigo Ricardo Falla. Ese es el mundo en el que yo me moví. Recuerdo que mis primeros poemas fueron publicados en una revistita llamada El Movimiento Cínico, con S, por favor, no con C, ¿ya? Viene de Cinos, que una revista que inventó Antonio Claros, y era una especie de dacibao que colgábamos en la pared de la universidad. Ahí aparecieron mis primeros poemas, enseguida otras en la revista que dirigió Ricardo, Nueva Humanidad, me acuerdo, y luego ya apareció Hora Cero. Hora Cero, que fue el movimiento que se desató o que explosionó más bien cuando yo ya no estaba en Lima. Porque como dije, nosotros éramos tan pobres que yo no tenía tiempo que perder. Y inmediatamente, como terminé los estudios, regresé a Pucallpa porque ahí tenía trabajo seguro. Pero bueno, esa es la vida del sujeto. Por eso cuando participaste en la Primavera Poética del año 2016, yo recuerdo que me comentaste que Huánuco había sido tu primer puerto, ¿no? Luego de Pucallpa, y que te traía mucha nostalgia, ¿no? Ahí presentamos, recuerdo este libro. Claro, formidable. Me acuerdo que allí en Huánuco le pedí a Ricardo Falla y a Sonia Luz que me acompañaran a buscar la calle, la casa en la que yo había vivido. Fuimos a darnos un paseo ahí, no encontramos la casa, pero sí encontramos un mercado. Y en ese mercado nos pusimos a hablar, ¿no? Fue una magnífica oportunidad estar otra vez en Huánuco, gracias a ti, gracias a tu iniciativa y a tu locura poética, ¿no?
No, fue todo un honor poder compartir ese viaje, ese vuelo de retorno también. Todos los poetas en un avión, con las oraciones de Leopoldo Castilla para que todo esté bien en el aire. Sí, me acuerdo de Leopoldo, me acuerdo sí. de Patiño, me acuerdo de sus rabietas. Pero... Jorge, y cuando llegas a Lima, ya después que estuviste en este grupo de escritores jóvenes o muy jóvenes, ya mencionaste a Antonio, a Ricardo, a Jorge, cuando surge la idea de fundar Hora Cero, en ese entonces la poesía peruana prácticamente giraba en torno a la hegemonía de lo que significaba la presencia de los poetas, además que eran jóvenes aún, del 60, ¿no? Antonio Cisneros, César Calvo, lo que significó Javier Heró y el mito que se constituyó en torno a él debido a su asesinato en Madre de Dios. Pero ustedes irrumpen con otra poética, involucrando los elementos de la cotidianidad, un lenguaje incluso hasta un poco más bronco, para muchos agresivo. ¿Qué significó para ti toda esa ruptura, pensando en que cuando alguien llega, yo también soy alguien que viene de otra región, somos casi por naturaleza un poco más conservadores, ¿no? Lima tiene mucho de irrupción, es una ciudad totalmente iconoclasta. ¿Cómo rompiste tú de repente con ese espíritu propio de alguien que llegaba de la periferia? Me lleva a otra confesión. El único que tenía automóvil en la universidad era Antonio Claros. Y Antonio Claros, en la parte trasera de su auto, estaba lleno de libros. Esa era una biblioteca andante. Allí, en la biblioteca de ese auto, estaban casi todos los libros de una colección argentina de poesía en la que descubrí a Pessoa, en la que descubrí a Saint-Jean Perse, en la que descubrí a los franceses, a Rimbaud, Fabril, creo era, sí, la editorial Fabril, ahí estaba toda esa biblioteca. Entonces, allí, leyendo a esos poetas, yo me dije que había que cambiar un poco el discurso, salir de nuestra herencia tan formal y avanzar hacia otras cosas. Pero te estoy hablando de los años 66, 67, antes de que existieran los movimientos como son el movimiento Gleba, también de la Universidad Villarreal, como fue el movimiento Hora Cero, que es una expresión villarrealina de alguna manera, pero que corresponde a un periodo de cuando ya nosotros no estábamos en la universidad. Yo terminé de estudiar el 68. El 69 estaba en Pucallpa y de vez en cuando venía de Pucallpa y contactaba con los amigos. En esos contactos estaba necesariamente Jorge Pimentel por el gran afecto que nos tenemos, ¿no? Y ahí un día él me dijo, como suele hablar Jorge, cuñado, déjame tus poemas, me los están pidiendo. Y yo le dije los poemas que tenía por entonces. Y por eso aparecieron mis poemas en El Comercio, porque Jorge Pimentel hizo las gestiones. Por eso mis poemas aparecieron en Araui, por iniciativa del mismo Jorge. Y en una de esas oportunidades me escribió, estamos preparando esta revista, tienes que estar, cuñado. Entonces yo le dije, claro, allí estamos. Mis relaciones con Hora Cero han sido sobre todo oraciones con Jorge Pimentel, pese a que muchos andan diciendo cosas medio raras, ¿no? Pero bueno, es que no conocen mi testimonio. Claro, no, por eso era importante, pues importante escucharte. Entonces, tú estabas en Pucallpa cuando sucedía todo esto.
Yo estaba en Pucallpa, pero ya había descubierto la capacidad que tenía la noche limeña. La noche limeña del centro limeño tenía entonces la capacidad de fusionar muchísimas cosas. No es cierto que los orígenes universitarios nos separasen. La, la noche limeña, la noche de la Colmena, la noche del Girón de la Unión, tenía todavía la capacidad de fusionar a todos. No te olvides que por ahí estaba cerca todavía San Marcos, todavía estaba la Claro, Católica, la Villarreal no estaba lejos. Entonces todo eso se fusionaba y poco nos importaba quienes vinieran de una u otra universidad. Todos convergíamos en la misma conversación, en las mismas mesas, en el mismo Versalles, ¿no? Esa capacidad que tuvo el centro limeño ha desaparecido, creo, ¿no? y la interacción que tuviste con Juan Ramírez Ruiz, con Enrique Verástegui. A ¿Cómo? Juan Ramírez no lo conocí en la universidad. A Juan Ramírez lo conocí porque Jorge me lo presentó después y fue una relación un poquito distante. Mi relación, como digo, ha sido con los chicos de Hora Cero, ha sido sobre todo con Jorge y más tarde con Tulio. Enrique también ha sido una relación bastante distante, nos mirábamos, nos observábamos y callábamos, ¿no? No Gran había confianza. no había el mismo, no había la misma fluidez que he tenido siempre con Jorge, que he tenido siempre con Tulio, pese a que a veces nos decíamos cosas duras, pero con cariño, con fluidez, sin broncas, quiero decir, ¿no? En cambio, con Enrique siempre ha sido una cuestión de estarnos mirando como tasándonos. Igual Miraban bajo su bueno, techo. sí, igual Pero, con pero, Juan. pero Sí. igual, a pesar de eso, el vínculo escritural es o sea, hay una línea, o sea, sí siento que, si bien es cierto, cada uno de ustedes venía con su propuesta independiente, pero sí fluyeron en torno, por ejemplo, a propuestas como el poema integral, a propuestas como ese lenguaje de irrupción. Eso es identificable en todos los miembros de Hora Cero, ¿no? Yo más bien siento que tú, ahora con el libro que nos estás entregando, con Hitos Piedras del Camino, eh, retornas más bien a ese origen, ¿no? Que fue quizá lo que a tu memoria le dio las herramientas necesarias para mirar a la poesía más allá de la ciudad y más allá de su caos. Sí, Piedras, Hitos, Piedras del Camino, es un intento de recuperar momentos que han estado y están todavía en Horaceo, momentos que están en malas maneras. Ahí está esos poemas con los que yo sigo muy identificado y en ese libro sobre todo lo que está en el fondo es la búsqueda de la voz. Y creo que allí, en Malas Tengo la Maneras, revisión. tienes la reedición, claro. Sí, tengo la Una revisión. bonita reedición. Mira, aquí está. La tengo también a mano. ¿Ya? Allí hay un poema que se llama En la penumbra, en la que pues yo trato de identificarme con la voz que creo que es todavía mi voz, ¿no? Eh, Ese poema también aparece ahora en Hitos, Piedras del Camino, porque es el poema con el que se enmarca esta voz, ¿no? Si quieres te lo Y leo. sí, claro, por favor. Por la naciente del río de los enemigos, se sube a la tierra de Pachacamaite. Él es Padre, Él es Dios, Él lo sabe todo. Él tiene las llaves del reino.
arco iris donde vamos todos al morir. Pero yo antes debo volver y ser el hombre verdadero que en mí subsiste. Ayúdame, Señor, a salir de la cueva oscura donde Oshero, el cangrejo, me ha encerrado. Así oraba el anciano antes de apagar el mechero que verá la imagen de otro Dios. ¿Dónde estás ahora, Paín? ¿Dónde estás, Ashaninka? Lejos, muy lejos, surcando el río, más allá de las palizadas, yendo al reino de Pachacamaite, el Dios, el Padre, allí donde se hunden los arroyos y los pájaros desvían sus vuelos, allí donde canta el viento, el aire es mío, hacia los dientes, hacia los huesos, los picos, los silencios del Cerro de la Sal, que son míos, siempre míos. Quiero que el susurro de ese anciano exista en mi voz. Quiero que los gritos de sus hijos, sublevados por un sitio en el reino donde siempre estuvo la casa, encuentre oídos en la cacofonía del mundo. Quiero creer que memoria y pensamiento vienen de la misma luz. Quiero que esa imagen en la penumbra persista en mi memoria. Ese es uno de los poemas de... Sobre ese texto yo vi algo más o menos que decía que Jorge Nájar realiza una especie de viaje intrahistórico hacia la noche, rumbo al resplandor de una sesión achánica. Por eso justamente he tenido la idea de que había que recordar para que se explique tu palabra, ¿no? Claro. Ahí está la presencia de esa voz, de la Ashánica, que está rezando a dioses ajenos. Exacto. Y Finibus Terrae, ¿qué significó para tu carrera como poeta? Tú ya estabas radicando en Francia y de repente ganas el premio Copé de Oro. ¿Qué significó este libro para ti, estando ya lejos, digamos, de tu patria? Acá tengo el... Finibus Terrae es el libro de los asombros, es el libro de las conmociones. Haber dejado tu país donde te habías convertido en un alto funcionario y de pronto dejas todo porque hay algo que te impele a viajar, que te empuja hacia el descubrimiento. Ese algo que se llama insatisfacción. La insatisfacción me hace llegar a una sociedad en la que me encuentro de pronto con que todos mis referentes tienen que ser revisados. Finibus Terrae es la expresión de esa revisión de los referentes. Recuerdo haber llegado a Lima después de varios años con el manuscrito y hablando con mi amigo César Franco y diciéndole, César, ¿qué hago con este manuscrito? Y César me dice, pues lo único que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es enviarlo a este concurso. Yo no sabía de la existencia del concurso. Y él me dijo, apúrate porque creo que se va a cerrar dentro de algunos días el plazo de entrega de los manuscritos. Entonces, a sugerencia de César Franco, fui y participé en el concurso. Luego me regresé a París y me quedé mordiéndome las uñas, porque cada vez que participas en un concurso estás muy nervioso, ¿no? Hasta que un día recibí una llamada del gerente de Relaciones Públicas de Petroperú diciéndome, lo felicito, usted es uno de los ganadores del premio Copé de este año. El primer puesto, el Copé de Oro, ese año fue compartido, pues, ¿no? Y ahí estaba felizmente Finibus Terrae. ¿Qué significó eso para mí? ¿Qué significa los que tienen la suerte de ganar un concurso? Pues que el ego se te infla, ¿no? Te crees el rey de la pólvora. Juan Cameron, periódicos para la biblioteca. Sí, te crees el más, como dicen. Pero felizmente yo estaba fuera de mi sociedad y ese sentimiento de ser el más, de ser
un premiado, se diluyó en la sociedad pues, en la que vivo, ¿no? Pero de todas maneras, Hora Cero es un libro que marca no solamente una afirmación en la opción que yo había tomado, sino que yo creo que de alguna manera te marca una bifurcación de las voces de mi generación, con las voces, con respecto a las voces de mi generación. Eh, eh, Creo que mi voz, a partir de Filius Terrae, es una voz que se centra más bien en la experiencia del peregrino en mundos ajenos. Esa es la marca que he querido que quede presente ahora en estos hitos, piedras del camino, ¿no? Ahora, también mucho se dice, y también por las lecturas uno puede de repente llegar a hacer las odiosas comparaciones. Hay una influencia, creo yo, notoria también de lo que significó la literatura anglosajona, que empezó a leerse con mayores asedios en la década del 60, y me refiero por la forma. Prácticamente con Hora Cero es determinante esta hegemonía de lo coloquial, de lo conversacional, algo que con el tiempo parece como que se ha ido un poco difuminando. Tú mismo, por ejemplo, en tu propuesta, ¿no? en Hotel Universo, en Hitos, Piedras del Camino, es el mismo Jorge Nájar, pero su poética, si bien es cierto, puede tener la misma raíz, la forma como la presentas es totalmente distinta. Que de repente esa forma expresiva con el poema Río, socialismo, está en una situación no de retirada, porque creo que jamás la palabra se retira, pero sí una situación de está lanzando a preguntarse a los jóvenes y de repente esa es una ruta sobre la que puedan navegar, o la otra, en la que estás tú, por ejemplo, ahora, una poesía, diría yo, un poco incluso preocupada por entregarnos realmente objetos estéticos en cada texto. Yo lo que sinceramente creo es que la tarea de cada poeta es buscar y conseguir su voz. Conseguir una voz propia no es tarea fácil. Conseguir una voz propia desde el principio hasta el fin es una tarea concedida a muy pocos individuos o a quienes tienen obra muy breve. Cuando tú piensas, por ejemplo, en Martín Adán y ves cómo se va matizando esa voz, ¿no? Desde sus poemas juveniles hasta los poemas de la víspera de su partida. Hay una matización de la voz. En su caso, ruptura de las formas tradicionales para llegar a otras expresiones, ¿no? A esa expresión fabulosa que se expresa en su escrito a ciegas, por ejemplo, ¿no? Hay todo un camino, todo un camino de ruptura, pero ese es el caso del genio Martín Adán. Cuando ves el caso de César Vallejo con sus poemas cuasi modernistas de su primer, ¿no? Para llegar a esas rupturas enormes, abisales, que se encuentran presentes en Trilce, ¿no? Y después, cómo de esas rupturas tan abisales, él mismo se da cuenta que está entrando en un callejón sin salida. Y sus poemas del exilio de los 15 años que vivió fuera del país son poemas de un poco de regreso a lo que puede ser tal vez a la búsqueda de la claridad, ¿no? La claridad que encontramos en lo que muchos peruanos se resisten todavía a calificar como nómina de huesos, la primera parte de los poemas humanos. Hasta 1935 él tenía un poemario que envió a un editor.
lastimosamente se declaró la guerra civil y Nómina de Huesos queda confundido en la masa de los poemas humanos. Cuando leemos detenidamente esta primera parte de Nómina de Huesos, nos damos cuenta de cómo hay un regreso hacia la claridad y a la identificación del poeta universal con sus raíces andinas. Eso hay que verlo. La otra parte de los poemas humanos, que también muchos se resisten a reconocer que es los poemas de lo que se denomina el sermón de la barbarie, son otros, es otro canto, es otra estructura, es es más bien lo que se puede identificar como el poema más europeo, más francés de César Vallejo, no por su forma lingüística, sino por la visión que nos va dando de la sociedad, ¿no? Yo no sé por qué los especialistas en Vallejo creen que todo es un bloque. Hay diferentes segmentos en esa obra que creo que sería conveniente revisar, ¿no? Hay varios Vallejos que es el mismo. Hay varios Vallejos que son el mismo, sí. Hay varios Vallejos que son el mismo. Y estos que te digo, Nómina de Huesos, Sermón de la Barbarie, para terminar en ese enorme canto que es España, aparte de mí. Entonces, eso creo que hay que volver a revisar, ¿no? Esos tres bloques. Sí, no, pero y en el caso particular, ¿no? En el caso tuyo, tú publicaste tu primer libro, Malas Maneras, salió en Pucallpa, creo, si mal no recuerdo. Es formidable la experiencia de la edición de esa anécdota que la narraste en alguna reunión entre amigos, a mí me dejó impresionado porque yo pensé, ¿no? O sea, Jorge Nájar, el poeta de Hora Cero, que está en el corazón del caos, una ciudad como Lima. Sin embargo, ese primer libro que para muchos es un libro, por supuesto, de ruptura y de referencia de lo que significó el 70, se publica en Pucallpa, alejado totalmente del centro. Porque yo vivía en Pucallpa y mis preocupaciones eran compartidas con una serie de amigos a los que tenía muy cerca. Entonces, una vez que tuve reunido todos los poemas, hablé con Javier Dávila Durán. No hay que olvidarnos de Javier Dávila Durán, otro poeta amazónico que está allí prácticamente olvidado. Javier en este momento está cerca de los 90 años. No nos olvidemos de él mientras esté vivo. Bueno, Javier me dice, oye, yo te voy a presentar a una persona para que veamos cómo se hace la edición de tu libro. Y él me presentó al que entonces era director del único diario de Pucallpa, Fernando Sánchez Vela, director de Ímpetu. Y le dije, Fernando, mira esto, tengo esto. Y me dice, oye, déjamelo, yo voy a leerlo. Y al día siguiente nos volvimos a encontrar. Y él me dijo, vamos a hacer todo lo posible para publicarlo. Pero hay que ponernos en contacto con el síndico de rentas de la municipalidad de Coronel Portillo. Y gracias a ellos entré en contacto con este señor, que era entonces un español residente en Pucallpa. Y él me dijo, claro, sí, hombre, hay que publicar este libro. Será el primer libro que se publique en Pucallpa. Y es cierto, es el primer libro de poesía que se publicó en la ciudad en la que yo nací. Creo que hasta ahora sigue siendo el único. Es un verdadero caso. A mí me da mucha risa, me da mucha alegría y me da felicidad que lo recuerdes. Estuve hace 2 años en Pucallpa, o 3 quizá, y mi diálogo con las pocas personas con las que pude socializar era referirme al poeta Jorge Nájar, ¿no? que había publicado ahí su primer libro. Algunos habían escuchado y otros estaban en cualquier diálogo, menos en un diálogo de poesía. Jorge, pero tú, o sea, Pucallpa,
nace un libro tuyo, en Lima el libro con el que ganas del Copé, pero además has publicado en París, que para muchos es una ciudad también de difícil acceso, pero sin embargo tú has tenido la posibilidad o la oportunidad de tener tu poesía publicada en francés en una ciudad como París. ¿Cómo han sido tus vínculos con lo que se está haciendo literariamente en Francia? El hecho de ya haber accedido a publicaciones, acá tengo también alguna publicación tuya en francés, eh, habla también de un reconocimiento a una obra que le abren la puerta para que pueda ser socializada en un país totalmente ajeno al tuyo, ¿no? Tengo que recordar a una persona llamada Marilyn Renard. Marilyn Renard había viajado al Perú y estando en el Perú me parece que se había enterado que yo había ganado el premio Copé y no sé ni cómo coincidimos en una reunión en la que ella estaba y me dijo, yo quiero traducir tu poesía. Y yo dije, pero estás loca, chica. ¿Quién te va a publicar tu traducción? No te preocupes, yo la voy a hacer. Entonces le di lo que entonces era los avances de mi futuro libro llamado Lienzo Escrito. Se lo di. Y al cabo de un tiempo me dijo, Jorge, ya tenemos editor, hay que revisar la traducción. Entonces nos pusimos a revisar la traducción y así, gracias a ella, a sus gestiones, yo estaré agradecido infinitamente y para siempre a Marilyn Renard, que me puso en contacto con los editores de las ediciones La Découverte y que me puso en contacto con un poeta maravilloso, Claude Michel Cluny, que dirigía entonces la colección de bolsillo de la casa editora La Diferencia. Ahí salió mi primer libro, Lienzo Escrito. Un libro que a mí me da mucha alegría porque es un recorrido por todo el universo pictórico. ¿Cómo? No, no, hubo una interferencia. Ya. Pero tú, o Entonces, sea, ¿has tenido en París o tienes en París actividad poética, digamos, como la que tenías acá también en Lima? mira, después de la experiencia con La Diferencia, con Marilyn Renard, yo he participado en muchísimos talleres de traducción gracias a a otro poeta francés, Claude Cuffon, traductor de Vallejo, traductor de Martín Adán, traductor de Scorza, y él agarró mucha simpatía conmigo y cada vez que había oportunidad de participar en un taller de traducción, me invitaba. Entonces, yo he estado gracias a Claude Cuffon en 10.000 talleres de traducción. Y gracias a esa actividad entré en contacto con el que es actualmente mi editor en poesía, Yves Prier, el director de la casa editora Follavoine. Ellos están instalados en Bretaña, en Rennes, y ellos son los que publican cada uno de los libros que van saliendo poco a poco de esta cabecita. Te lo preguntaba porque quería llegar después de tu respuesta a, a decirle a los amigos que nos están siguiendo en la plataforma de Limale que además tú eres un traductor de poesía, has hecho trabajos sobre César Moro, por ejemplo, con Ricardo Silva Santisteban, ahí está el libro, ¿no? Un Aquí maravilloso tenemos libro. Poesía contemporánea de expresión francesa, 40 poetas que yo he traducido, editado justamente en la colección de Ricardo Silva Santisteban en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es el libro que me ha permitido conocer a la poesía actual francesa, ¿no?
Me preguntan muchos por qué he dedicado tantos años a ese libro. Me ha costado muchos años seleccionar, traducir, estudiar y cuajar en un libro, en una propuesta cuya primera entrega apareció en la UNESCO gracias a nuestro amigo Edgar Montiel. No sé si Edgar te lo ha dicho, pero tuve la oportunidad de 3 años en Edgar un no. programa que tenía en televisión. Sí. Sí. Edgar fue el que se ocupó de esa primera edición y luego de la segunda edición que apareció en Lima gracias a Ricardo Silva. Muchos me han preguntado que por qué he dedicado tanto tiempo a hacer eso. Y la única respuesta que yo tengo es que cuando llegas a una sociedad que no es la tuya, lo primero que tienes que hacer es conocer a tus congéneres, a la gente con la que quisieras estar rodeado, ¿no? Y bueno, a esa idea corresponde esto. Como sucede cuando llego a Lima, que te busco y nos vemos y estamos con tus cuates y estás con los míos y en fin, hay que estar entre nosotros, ¿no? No, claro, yo cuando me entero que Jorge Nájar está en Lima, trato de que nuestras reuniones sean frecuentes. Además de que somos buenos caminantes. Recuerdo Oye, mucho que hemos caminado, creo que alguna vez más de 30 cuadras, Jorge. sí, yo soy, bueno, como no soy deportista, mi único deporte es la caminata, y la caminata de preferencia urbana. ¿Por qué la caminata urbana? Porque la vida nos ha llevado a reconocer que la creación más grande del ser humano son las ciudades. Y las ciudades, si no te las recorres paso a paso, no las conoces. Y si las recorres, vas sabiendo por dónde puedes encontrarte con pájaros, por dónde puedes encontrarte con serpientes, por dónde te vas a encontrar con grandes cabras, ¿no? Entonces, hay que recorrer las ciudades paso a paso. Por Es lo que ejemplo, se... yo siempre me refiero al Paseo Colón. Yo vivo en Lima hace 21 años, 20 años. Y después de casi 10 años caminando desde Jesús María hasta el centro de Lima, porque me gusta caminar, disfruto mucho también caminando, pero después de 10 años camino por el Paseo Colón, pero con ojos de ver, como diría nuestro querido Dimas Arrieta, y de repente descubro estatuas maravillosas. Creo que las mejores estatuas de Lima están en el Paseo Colón. Yo la descubrí 10 años después, caminando por un lugar por el que pasaba siempre, ¿no? Y nos ha pasado también a nosotros, recorrido la avenida San Borja Norte, cuando hemos caminado por alguna de las calles para llegar a casa de tu hermana. Jorge, yo estoy muy contento. Me gustaría escuchar tu poesía, pero sí quería que hagamos este viaje hacia tu experiencia, ¿no? Para conocer al poeta que salió de Pucallpa, que se instaló en Huánuco, que llegó a Lima, que fue miembro de Hora Cero, que tuvo amigos en los poetas de Gleba, que es muy amigo de Jorge Pimentel, que llegó a París y que ha publicado traducciones sobre los poetas contemporáneos de Francia, y que sin embargo, como bien podemos constatar todos quienes estamos asistiendo a esta conversación, eres un hombre horizontal, ¿no? De una humildad aleccionadora, y eso habla muy bien de tu persona y de tu poesía. Me gustaría, querido Jorge, que ahora vayamos a escuchar al poeta Jorge Nájar. Muchas gracias, mi querido Aaron, por lo que acabas de decir. Tengo aquí un poema que se llama Equinoccial, que está en Hitos, Piedras del Camino. Equinoccial. Otra vez volando a ciegas al centro de la noche. A ciegas, atado a las malas maneras de vivir y entrever resplandores por el lado más oscuro. Vivir en el movimiento constante y quebrarse de pronto en un viaje hacia adentro de uno mismo, como quien se hunde enloquecido en la ceniza. Llegar a ciudades llenas de sombra
y salir de ellas jurando no regresar. Partir al amanecer o en el verano con la lluvia y el invierno viajando siempre a nuestro lado. Nos íbamos para no volver del infinito fugaz. Nos íbamos del cometa de fuego en que nos derretíamos. Cargábamos con las sombras que poblaron nuestra casa, con su memoria, su patio y su árbol. Partíamos con la grey incontenible y nuestros utensilios de viaje, un maletín de sueños, para continuar incontenibles, caudalosos, por los extraviados senderos del universo. Arrancábamos para proseguir cansados y agitados, pero al cabo contentos, con tierra fresca en las manos y un olor a lluvia en el alma, hierba mojada, incontenibles hacia la vida. Al amanecer estuvimos en el centro de la tierra. A un lado estaba el Padre de las Aguas, brotando del corazón del continente, y yo, mi cuerpo y su ceniza, girando en las profundidades, atado al deseo de mis congéneres. Al atardecer, pisé la línea invisible y me dormí. Quédate, nueva sangre te sobrevivirá, decía una muchacha en medio del sueño, abriendo y cerrando la puerta de una isla. La imagen ha permanecido invicta hasta el alba, y cristalino el río que me habita. ¿Qué hemos hecho de las utopías que nos lanzaron hacia la turbulenta noche? Sentir la sumisión de los instintos en las calles patibularias, pisar la frontera de los clanes y desmoronarlos, seguir la huella de los viajeros sonámbulos, alejándonos del jardín irremediable, y así sobrevivir intactos en el cometa que nos arrastra, con toda la casa y sus sombras dentro de nosotros. Con toda su sombra y la casa. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que, bueno, me gustan todos los poemas de Hitos, que se llama En los puentes del océano, ¿no? Donde le describes claro, precisamente a los caminantes. Claro, llegaremos a él. Tengo los puentes de los... Ah, ¿no quieres que te lea antes sentar cabeza? No, de sentar cabeza. Y de ahí llegamos a los puentes. Ya llegamos a los puentes. Sentar cabeza. Hace tiempo que recorro caminos oscuros y me plazco en nutrir las agitaciones de un viejo volcán con las hojas fosforescentes del árbol sagrado. Por eso vivo como vivo, a su sombra, lo nutro con ideogramas indescifrables. A veces me acerco hasta los bordes del cráter y le echo plumas, carnecita, huevos de aves. Mas el volcán solo gruñe indiferencia. En otras ocasiones le doy aves vivas y veloces, le doy erizos de mar, langostas, bogavantes. Cuando por fin ruge y estalla de gozo o de rabia, le entrego la piel de los dioses. En el camino de regreso me extravío en los pétalos, en la savia de alguna flor de carretera. Y cuando llega la hora del descanso, navega en el aire un aroma embriagador, tanto que a veces sueño con sentar cabeza y sofrenar al caballo. Cuando llega la luna, vuelvo a las andadas, por eso vivo como vivo, solo por eso callo durante los temblores. Sentar cabeza. Pueden descargar el libro gratuitamente, el link está en este post. Creo que es una oportunidad que nos entrega la Municipalidad de Lima para poder acercarnos a un poeta de la trayectoria de Jorge Nájar. Oh sabios, oh poetas, toda la tarde para escuchar y aprender el lenguaje del mar, el secreto de la existencia para saber olvidar, aprender a gozar, volver a aprender las construcciones del pensamiento cuando aquí solo importan las ilusiones. Oh sabios, oh poetas, dormidos en los mosaicos de las viejas mansiones, dormidos en la abstracción,
Hay que salir de los callejones oscuros e iluminar los corazones amortiguados. No viviremos siempre pregonando porvenires, no viviremos siempre escuchando los latidos de nuestros cuerpos a la búsqueda del canto nuevo. Arderán las piedras de nuestra consistencia y en ese núcleo arderemos nosotros mismos. En los puentes del océano, llegamos a los puentes del océano. Caminante, donde te halles está el centro. En ese mundo repleto de amores extraviados, así susurran las sombras en la basílica a cuya luz me recojo y oigo. Pon uranio, pon un puñado de diamantes junto a los días y no olvides la palabra coronada de estrellas. Más allá de nuestra propia existencia, el centro siempre está visible, invisible, allí donde engendras la teoría que unifica y la idea que nos funde en el cosmos. ¿Quién soy yo para negar esa posibilidad? Más allá de nuestra propia existencia brilla el amor, contigo en el crepúsculo, contigo en el azul, caminante. Si puedes encender una antorcha, no llores en la oscuridad. El mundo en su rodar avance hacia un punto ciego, mientras en la mezquita rezo por los afligidos, oigo los silbidos y el canto de la noche, así vivo, inmune en los puentes del océano, con una vara de plata, la zampoña y mi canto, alucinando, siempre alucinando. Siempre. Bueno, y hay una novela tuya que tuve el privilegio de publicar que se llama El Alucinado. ¿Qué te parecía? El Alucinado. Tu poema. Jorge, muchas gracias por esta casi hora, ya mira, se pasó volando. Muy contento. Oye, de poder... Sí, no sé si piedra angular, y si quieres nos despedimos con piedra angular. A ver, piedra angular, sentado en una... Advertí que íbamos a explotarte hoy día, Jorge. Advertí que íbamos a explotarte en lectura. Entonces, gracias más bien por la resistencia. A ver, no me había dado cuenta. Es un placer estar contigo, oye. Tenemos que vernos más a menudo, ¿eh? ¿Cuándo te vienes? Hay que vernos más seguido. Claro que sí. Está pendiente. Y pase la pandemia. A ver, piedra angular. Imaginar el dardo en la fugacidad del instante. Tallarlo en la piedra y en el metal de la guerra. En la más intensa oscuridad. Meter las manos en el fango de la historia. Hundirse con ella hasta quién sabe cuánto. Hasta quién sabe dónde. Y en sus rincones purulentos encontrarse con lo indescriptible, en el dolor y en el goce, salir a flote con una flor muy tierna, semejante a quien sale del fondo marino, con un monstruo que nunca ha visto la luz, un niño perdido en el fondo de nuestras edades, un Dios clavado en el nervio central, llorar de felicidad por este primer día de la existencia, concebir el poema en la cruda desolación, concebirlo en la sangre y una vez convertido en lingote de oro, salir gritando de las trincheras, estas son mis flores, estos son mis estandartes, yo sé hacia dónde avanzo en lo más crudo del invierno. Muchas gracias, Harold Alba, poeta, editor, gran amigo. Un fuerte abrazo. Jorge, muchas gracias por esta maravillosa hora que se pasó volando. Gracias a los amigos que están siguiéndonos en esta plataforma. Agradecerle, por supuesto, a los amigos de las bibliotecas de Lima Lee, que están haciendo un trabajo conjunto para poder llegar con poesía a todas partes. A los poetas Sisto Sarmiento, Omar Aramayo, María Juliana Villafane, Manuel Arauzo, Público García, Gloria Mendoza Borda, tantos poetas, Jorge, que te quieren y respetan, que han estado siguiendo esta transmisión. Bruno Ceccarelli, el gran pintor, además culpable de una de las portadas de tus libros, Roger Santibáñez, que son escritores, estamos
asistiendo a esta nueva fraternidad, diría, en tiempos en el que cuando el mundo se detuvo, nos puso cara a cara para empezar a valorarnos, quizá a nosotros mismos, y tratar de tender estos puentes, como el título también de tu poema. Gracias a Lima Lee, a Juan Pablo de la Guerra de Dios, de la Gerencia de Educación, a Florentino Díaz, nuestro regidor de Cultura, a Alex Alejandro, por supuesto, de Lima Lee, a todo el equipo de Lima Lee y a ustedes esta hora de diálogo con el poeta Jorge Nova, a quien necesitamos para otra oportunidad de poder tener a Vallejo en el centro de nuestra plática. Quiero terminar diciendo que Jorge es uno de los que más ha investigado sobre César Vallejo y creo que merecemos poder tener también esa información de primera mano. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti ha sido posible encontrarme con todos estos amigos. Muchas gracias a Lima Lee. Un fuerte abrazo, mi querido. Retornamos a las 3 de la tarde con María Casiraghi, la poeta argentina. Vamos a presentar. María Casiraghi es una de las voces más potentes, un fuerte abrazo para esta señora. Así es. 3 de la tarde hoy aquí en Lima Lee. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos y por supuesto a Marlon por estar apoyándonos en la transmisión. Muchas gracias, Marlon.